Hoy vamos a resolver juntos el centro número 1, las torres. En este centro vamos a armar unas torres con el fin de construir diferentes secuencias. Esas secuencias nos ayudarán a construir las tablas de multiplicación. Para esto vamos a necesitar bloques encajables, hojas en blanco y cajas de 10. Vamos a comenzar con la etapa 0. Aquí tengo la cantidad 0 porque hay 0 bloques y lo vamos a registrar en la tabla 0 veces un número cualquiera, en este caso 3. 0 veces el 3 es igual a 0. Este signo es el signo de la multiplicación. Lo podemos leer veces o por. 0 veces el 3 es igual a 0. 0 por 3, 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. En la etapa 1 vamos a usar una torre de 3 bloques. 1 vez 3 es igual a 3. 1 por 3 es 3. Ahora tenemos 2 torres de 3 bloques cada una. 2 veces 3. 2 por 3 es igual a 6 y lo registramos en la tabla. 3 más 3 es igual a 6 bloques. Aquí tengo 3 torres. 3 veces 3. 3 por 3 es 9. 3 más 3 más 3 es igual a 9. Ahora tengo 4. 3 más 3 más 3 más 3 es igual a 12. 4 veces el 3. 4 por 3 es 12. ¿Cuál es el patrón de esta secuencia? Muy bien, más 3. Cada vez sumo 3, es decir, añado una torre de 3 bloques. Construyamos la secuencia. 5 veces 3 es igual a 15. 6 veces 3 es 18. 7 veces 3 es 21. 8 veces 3 es 24. 9 veces 3 es 27. Y 10 veces 3 es 30. Contemos entonces de 3 en 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Ustedes van a realizar las secuencias contando de 1 en 1, de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6, de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en 9 y de 10 en 10. Para eso van a construir cada una de las etapas y van a escribir en las hojas en blanco el total de bloques obtenido en cada etapa. Como vimos, podemos hacer de una forma más corta y rápida la suma. 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 si la formulamos como una multiplicación. 7 veces el 3, 7 por 3 es 21. Una suma repetida, al igual que una secuencia de multiplicación por un mismo factor, permite crear un patrón. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Hojas lo que estoy aprendiendo. Aquí tenemos la tabla de números del 1 al 100. Con esta tabla hemos aprendido a contar, a sumar, a restar, a identificar secuencias y a reconocer el orden ascendente y descendente. La idea es repasarla y recordarla. Aquí tenemos 2 ejemplos de problemas matemáticos que se resuelven usando la multiplicación. 2 arañas tejen una telaraña. ¿Cuántas patas de araña hay sobre la telaraña si cada araña tiene 8 patas? Vamos a usar este espacio para hacer un dibujo que nos ayude a calcular el número de patas de las 2 arañas. Y aquí vamos a representarlo usando los números. Para tu fiesta, prepara 5 bolsas de sorpresas que contienen cada una 3 colombinas. ¿Cuántas colombinas debes comprar? Recordemos que aquí hacemos la representación gráfica y aquí la representación numérica para resolver el problema. En esta tabla vamos a construir las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar nos ayudan a resolver mucho más rápido las sumas con sumandos repetidos.
Como vemos, en esta primera casilla encontramos el símbolo por. Lo podemos leer también como el número de veces que se repite un número. En la primera fila y la primera columna vamos a encontrar los números del 0 al 10. Vamos a completar la tabla registrando el producto de la multiplicación de los factores que están en la columna y en la fila. Por ejemplo, 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 0 por 4, 0. 0 por 5, 0. 0 por 6, 0. 0 por 7, 0. 0 por 8, 0. 0 por 9, 0. 0 por 10, 0. Como vemos, todo número multiplicado por 0 da 0. Ahora sigamos con el 1. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, 1 por 7, 7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10. También las puedo resolver así. 0 por 1, 0, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 5 por 1, 5, 6 por 1, 6, 7 por 1, 7, 8 por 1, 8, 9 por 1, 9 y 10 por 1, 10. Como vemos, el orden de los factores no altera el producto. 1 por 8 y 8 por 1 tienen el mismo producto que es 8. También podemos ver que todo número multiplicado por 1 da como resultado el mismo número. Multiplicar es hacer sumas repetidas, respetando las regularidades. Por ejemplo, en la tabla del 2, siempre sumamos 2 cada vez hasta que obtenemos la secuencia 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Cuando multiplicamos por 10, observemos que podemos completar agregando un 0 al primer factor. Por ejemplo, 1 por 10, 10, 2 por 10, 20, 3 por 10, 30, 4 por 10, 40, 5 por 10, 50, 6 por 10, 60, 7 por 10, 70, 8 por 10, 80, 9 por 10, 90, 10 por 10, 100. Todo lo que acabo de explicar son estrategias que nos ayudan a construir las tablas de multiplicar y las vamos a resumir en este espacio. Ejercicios contextualizados. Este es el horario que María organizó para hacer las tareas en el próximo mes, iniciando el día 1. Las tareas son regar las plantas cada 3 días, lavar los platos cada 2 días, visitar a su abuela cada 5 días. Indica en el calendario con colores los días en que María realiza cada actividad. Por ejemplo, voy a colorear de verde el día que riega las plantas, de amarillo cuando lava los platos y de rosa cuando visita a la abuela. En algunos casos vamos a tener que colorear de varios colores, así que por eso vamos a colorear la mitad de un color y la otra de otro, si es necesario. Si María comienza a realizar las tareas desde el primer día, ¿en qué fecha tendrá 3 tareas por hacer? Inventa un problema con un nuevo horario y nuevas tareas. Preséntale tu problema a un compañero o compañera. Ejercicios abiertos. Si cuento a saltos, el número 35 hace parte de una secuencia de números. ¿Cuál podría ser esa secuencia de números? Pensemos de cuántos serían los saltos para que lleguemos al número 35. Si cuento a saltos, el número 21 hace parte de una secuencia de números. ¿Cuál podría ser esa secuencia de números? Pensemos de cuántos serían los saltos para que lleguemos al número 21. Ejercicios numéricos. Observa el patrón en la primera secuencia de números. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Observa el patrón en la segunda secuencia de números. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Suma estas dos secuencias de números. Por ejemplo,
0 más 0 es igual a 0. 2 más 3 es igual a 5. Ustedes van a terminar esa secuencia. En la nueva secuencia de números se cuenta saltos de. Pensamos muy bien y completamos la información. Completa las siguientes secuencias de números. Para poderlas completar debemos determinar primero cuál es el patrón. Cuenta de 5 en 5 a partir de 45. Cuenta de 10 en 10 a partir de 30. Cuenta de 8 en 8 a partir de 24. Completa la tabla de multiplicación rellenando las casillas que faltan. Para eso vamos a tener en cuenta la tabla que ya completamos. Situación de aplicación. Los piratas. Un barco de piratas se aproxima a un puerto para buscar provisiones. Hay 55 piratas a bordo del barco. El capitán decide que los piratas no pueden desembarcar todos al mismo tiempo. Cada día solo 6 piratas pueden desembarcar. El primer día deben desembarcar 6 piratas. El segundo día otros 6. El tercer día otros 6. Y así sucesivamente hasta que desembarquen los 55 piratas. El capitán desea planificar su estadía en el puerto. ¿Cuántos días son necesarios para que todos los piratas desembarquen? Escribe tu razonamiento. Aquí vamos a registrar lo que tenemos que hacer para averiguarlo. No basta con solo escribir una respuesta, es necesario representar el procedimiento que nos llevó a la respuesta. Finalmente vamos a completar la información con el número de días que serán necesarios para el desembarco de los piratas. Con esta situación de aplicación terminamos el centro número 1. Nos vemos en el próximo video para que resolvamos juntos el centro número 2.